La historia comienza mostrándonos cómo nuestro prota Peter, después de 99 intentos, por fin había llegado hasta la ronda final de una especie de juego mortal, en el que para llegar a la meta debía enfrentarse a varios arcángeles de nivel alto. Por suerte el prota estaba rotísimo, y gracias a su nivel no le tomó trabajo abrirse camino entre sus oponentes, hasta que después de varias horas, y gracias a sus técnicas de batalla, había eliminado a la mayoría de oponentes. Únicamente le restaba enfrentar al guardián más poderoso del lugar. Guardián que fue capaz de ponerlo contra las cuerdas, gracias a sus habilidades de hielo. Pero Peter contaba con un último as bajo la manga, una técnica rotísima, gracias a la cual no solo logró liberarse, sino incluso atravesar a su último rival. Tras hacerlo, estaba por averiguar qué carajos era lo que se encontraba detrás de los 20 niveles que había atravesado, aunque una vez estuvo en la sala de premiación, cuando el sistema del juego estaba por darle su recompensa, esto ocurrió. Condición de entrada, 1 de 5. Necesitas al menos 5 jugadores para poder abrir la sala del jefe. El prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¡Ay, solo un jugador! El jugador perderá la vida en 5 segundos por no cumplir con los requisitos. Tras esto, el chico comenzó a perder su energía vital, furioso porque nunca le habían dicho nada acerca de ese requisito. Y lo peor de todo era que esa era la primera vez que llegaba tan lejos. Has sido eliminado. Has cumplido las condiciones para activar la runa de regresión. Retrocede el tiempo al estado anterior de la ronda 1. Runa de regresión. Número de usos 100 de 100. Has agotado todas las activaciones. La runa desaparecerá. Comienza la regresión número 100. Después de esto, damos un salto algunos años atrás, donde nos muestran cómo Peter había regresado a la víspera de Año Nuevo, precisamente unas horas antes de que el juego de antes diera comienzo. Y el chico nos explica cómo esa era la última oportunidad que tendría si quería completar ese maldito juego, ya que al parecer había atravesado sus niveles, teniendo que perder la vida 99 veces. Eso sí, al menos esta vez sabía cómo llegar hasta el último nivel, y que para completarlo debía conseguir a 4 aliados. Además, esta vez no tenía permitido fallar, ya que esa era su última oportunidad. Tras esto, en medio de la gente que celebraba la víspera de Año Nuevo, conocemos a Javier, un compañero de instituto del prota, quien junto a sus amigos discutían qué profesión tomarían después de la graduación. Por cierto, este último solía molestar a Peter, tratándolo como basura, aunque cuando se disponía a molestarlo como de costumbre, notó que el chico era envuelto por un aura misteriosa. Momentos después, en el lugar se comenzó a escuchar una misteriosa voz proveniente de esta criatura, que al parecer era una especie de ángel, la cual después de presentarse, comenzó a referirse a los humanos como criaturas insignificantes y poco desarrolladas, explicándoles que únicamente debían seguir sus órdenes al pie de la letra. No obstante, uno de ellos cometió el grave error de insultarla, preguntándole a quién carajos era y quién se creía para tratarlos de esa forma, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que en segundos la criatura le voló la cabeza con solo mover su mano, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Claro, todos a excepción de Peter, que había presenciado esa escena decenas de veces. Tras esto, la criatura les advirtió a los humanos en el lugar que debían seguir sus órdenes para no terminar como el hombre de antes, explicándoles que a partir de ese momento jugarían una especie de juego en el que durante 20 rondas, el día 1 de cada mes, sus almas serían transportadas a una nueva dimensión donde debían completar las misiones que se les dieran, ya que al hacerlo no solo recibirían recompensas, sino también volverían al mundo real. Eso sí, solo la mitad de participantes en cada ronda sobrevivirían, mientras que los perdedores serían aniquilados. Todos quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Seguido de ello, les reveló que únicamente participarían los humanos en un rango de edad entre los 15 y 29 años. Las personas fuera de él estaban felices de no verse envueltas en ese problema, mientras que los demás estaban aterrados. Según el ángel, el número de participantes total sería de 1.801.000.000.000 de personas. Y tras terminar todas las explicaciones, la criatura dio por iniciado el juego, mostrándonos cómo el prota fue llevado a un espacio que para él obviamente era familiar y donde debía personalizar el avatar que tendría dentro del juego. Así que como siempre, el chico escogería las mismas especificaciones de antes y su apodo sería Wolverine. Tras escoger sus avatares, todos los participantes fueron llevados a una especie de mundo muy distinto al suyo. La mayoría de ellos habían realizado cambios radicales a sus cuerpos. Por su parte, Peter, luego de 99 intentos, controlaba ese cuerpo a la perfección, como si fuera el suyo. Momentos después,
después, el ángel se hizo presente, explicándoles que todos los participantes habían sido transportados a ese mundo, indicándoles que fueron divididos en pequeñas secciones para llevar a cabo la primera ronda. Por otra parte, les dijo que les daría unas cuantas indicaciones antes de iniciar el primer nivel. La primera era cómo invocar su ventana de estado, diciéndoles que si habían jugado un juego normal, sabrían cómo funcionaba dicha ventana, donde sabrían con qué habilidades contaban y el nivel en que se encontraban, explicándoles que lo principal en las próximas 20 rondas era que se fortalecieran subiendo su nivel y estadísticas, ya que solo de esa forma podrían sobrevivir hasta el final y por supuesto ser liberados, además de obtener una jugosa recompensa. Pero bueno, antes de iniciar con la ronda 1, la chica les otorgó un regalo que les ayudaría en todo su recorrido. Se trataba de una runa aleatoria, la cual solo podría ser usada una vez y a cada participante le daría una habilidad diferente. Tras explicarles esto, por fin dio inicio la primera ronda del juego y ante ellos apareció esta ventana. Misión: eliminar 100 goblins cada uno. Únicamente sobrevivirá la mitad de los participantes. Momentos después, miles de goblins fueron invocados por el ángel, quienes dijo que 10.000 humanos en esa zona se enfrentarían contra 50.000 goblins. Obviamente los participantes estaban aterrados, o bueno, todos a excepción de Peter, quien luego de alejarse del resto, mandó a volar al primer goblin en una escena épica, explicándonos que cuando se forma parte de un grupo, la primera impresión es extremadamente importante, ya que debía imprimir una imagen de poder en sus mentes. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión 100 del jugador de nivel máximo. Y bueno, tras robar la daga del primer goblin, se abalanzó sobre el resto, aniquilando a varios de ellos en segundos. El resto de participantes estaban impactados con su manera de luchar, aunque algunos tontos, creyendo que quizá los goblins no eran demasiado fuertes, se enfrentaron a ellos descuidadamente, siendo eliminados en segundos. Esto ya que muy pocos eran capaces de enfrentarlos, dando comienzo a una masacre a favor de los monstruos. Algunos participantes quisieron alejarse del lugar, pero el prota nos explica que no había escapatoria, ya que una barrera invisible rodeaba el perímetro. De hecho, él también había cometido ese error la primera vez que estuvo en ese lugar. Además, muy pocos participantes tendrían el valor para eliminar a un goblin, si en sus vidas normales ni siquiera habían acabado con la vida de un animal pequeño. Error que según Peter le costaría la vida a muchos de ellos. Los minutos continuaban pasando y los goblins continuaban acabando fácilmente con los humanos, que a duras penas se defendían. Por su parte, Peter continuaba masacrando a monstruo tras monstruo, incluso llamando la atención del ángel al ver que ese chico había acabado con más de 70 goblins. Únicamente le restaban 30 más para pasar la prueba. Experiencia más 4, oro más 10, subiendo de nivel. Progreso de la misión, goblins eliminados, 75 de 100. Más goblins continuaron reuniéndose alrededor de Peter al notar que era la mayor amenaza. Pero eso no fue problema para este último, quien gracias a sus instintos y experiencia en ese nivel, en segundos era capaz de acabar con docenas de ellos, como si de un monstruo se tratase. El aura asesina del chico era tan grande que incluso los monstruos comenzaban a temerle, así que aprovechó el descanso para revisar su ventana de estado, notando que había alcanzado el nivel 4 y tenía algunos puntos de experiencia, puntos que utilizó para incrementar su agilidad, ya que según él, en los primeros niveles dicha estadística era la más importante. Tras recibir el aumento, continuó con su enfrentamiento contra